Ausuka, tu eyúcaro. Araura. Chi asipukai. Chiarinka. Musisa inga. Chongwa hapu supura no ruin mutuinguay. Radio Francia Internacional se encuentra en el Festival de Cine de Cannes y hoy para hablarles de una película muy importante que va a inaugurar la sección paralela del festival, que es la quincena de los realizadores Pájaros de Verano de los colombianos Cristina Gallego y Ciro Guerra, que tienen el honor de estar aquí en Cannes y a quien hemos invitado el día de hoy a nuestros estudios. Muchísimas gracias por estar aquí los dos. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Y bueno, yo quisiera saber cómo recibieron esa noticia de esta selección en la quincena de los realizadores, la edición además número 50 que se hace aquí en Cannes, y tienen el doble honor de no solamente estar en la selección, pero también de estar en la noche inaugural. ¿Cómo lo vivieron esa selección? Con mucha emoción, muy honrados también pues obviamente de que la película estuviera en la quincena y de abrir la inauguración de la quincena en sus 50 años, en este evento tan lindo, tan importante, además que le van a hacer la entrega de la Carroza de Oro a Martin Scorsese. Muy felices, realmente, un poco asustados por todo lo que implica. Habíamos tenido una gran experiencia presentando la película anterior, El abrazo de la serpiente, en la quincena hace 3 años, y nos había encantado porque era una sección donde realmente lo que más importa es el cine, donde hay como mucho entusiasmo cinéfilo. Y bueno, cuando surgió la posibilidad de presentarlo nuevamente, de volver y para estar en la inauguración, pues estuvimos muy felices. Y como su nombre lo indica, también es una sección que pone de relieve la importancia de los directores de las películas. Sí, es una sección donde hay mucha gente joven, mucho entusiasmo, como que un poco sientes el amor por el cine por todas partes. Es una programación pues muy cuidada, donde realmente pues se descubre mucho de lo mejor del cine de cada año, y sobre todo ha sido una sección siempre muy abierta y muy entusiasta con el cine latinoamericano. Entonces realmente nosotros estamos muy agradecidos con la sección, con Eduard, con su director, que ha sido realmente un gran defensor del cine latinoamericano en este espacio. Y ahora Pájaros de Verano, la película que presentan este año, en 2018, es una película filmada en el desierto de La Guajira, con la etnia guayú, que es una etnia, un pueblo nativo que vive entre Colombia y Venezuela. ¿Qué les llamó la atención? ¿Por qué quisieron filmar en el desierto y con esta etnia específicamente? Pues nosotros queríamos contar esta historia de la bonanza marimbera desde hace algunos años, desde que conocimos un poco toda esta historia, que fue el primer momento en el que Colombia entró dentro de el negocio de las drogas, y fue una época muy cerrada, unos 12 años en los que se vivió todo el ascenso, ¿no? Como toda la bonanza y la destrucción de ese negocio. Entonces queríamos contar esta historia en el norte de Colombia, que fue básicamente donde sucedió. Pues luego se extendió a todas partes, permeó toda la sociedad, pero se inició en el norte de Colombia, pues porque eran las salidas hacia las Antillas y hacia pues digamos que toda la ruta que luego se trazó del narcotráfico. Y quisimos contarla dentro de la sociedad guayú, porque es una sociedad muy tradicional, pero también es porque es una sociedad comercial, ¿no? Es una sociedad que tiene como una cantidad de códigos interesantes para hacer una película de género, para hacer una película de gángsters, y nos encontramos con una cosa además que fue como maravillosa para la película, y es que es una sociedad en la que las mujeres son muy fuertes, y es una sociedad en la que la mujer tiene un gran rol en la política y en el comercio, y nos permitía también darle un giro a la historia y un giro al género. Es casi una película que nos recuerda a El Padrino, por ejemplo, pero en vez de que Vito Corleone sea un hombre, es precisamente una mujer la que reivindica la plaza fuerte dentro de la etnia y la que tiene el poder. Sí, es la historia de una transformación de una sociedad, de cómo Colombia pasa de ser una sociedad rural y de una sociedad con unas tradiciones y con un arraigo muy fuerte, y cómo llega el capitalismo salvaje y transforma todo. Eso que pasó en el país a lo largo de varias décadas, pues en el mundo guayú
fue un microcosmos, fue un pequeño microcosmos de unos cuantos años, y nos daba esa oportunidad de hacer esa película que habíamos soñado, esa épica familiar, esa gran saga que narra la transformación de un país, la transformación de una sociedad, pero que al mismo tiempo remite como a grandes historias como desde la época de los griegos hasta las historias de la época de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, ¿no? En los años 20, por ejemplo. Sí, es una de esas historias que tiene una resonancia a través de la historia, a través de todo lo que se ha contado, pero que visto desde este mundo guajiro, desde este mundo de los guayú, es completamente nuevo, es completamente nunca antes visto. Esta historia universal se vuelve completamente particular, completamente específica y única. Y esta bonanza marimbera de la que hablaban es el inicio del narcotráfico en Colombia, pero a través no de la cocaína, sino de la marihuana, que también es algo muy, muy particular. Es que fue el primer momento en el que Colombia entró en el negocio. Entonces Colombia entró en esto de una manera realmente inocente. Llegaron unos gringos buscando marihuana y allá se producía, además se produjo la de mejor calidad. Pero en Colombia había pues que era un país rural, había un comercio ilegal de muchas cosas, ¿no? En los años 60. 60 estamos hablando de comercio ilegal, obviamente de alcohol, de cigarrillos, de ropa, de café, también salía por vía ilegal. Entonces, en el momento en el que llegó la marihuana, básicamente para la gente fue un producto nuevo, pero no nos imaginamos todo lo que toda la vorágine de cosas que iba a desatar, ¿no? Con la llegada de tanto dinero y del poder y de la violencia. Entonces, sí, claro, fue el primer momento de lo que precedió la historia que estamos viviendo hoy en día. Y para hacer referencia a lo que usted decía, Ciro, es también como, vemos durante la película cómo la cultura nativa se va desvirtuando, se va alejando justamente de la esencia para convertirse finalmente en familias de gángster que pelean por el control del tráfico, por el control del territorio. Sí, un aspecto que nos pareció muy interesante de la cultura guayú es la importancia que tiene la palabra y la figura que existe del palabrero en la sociedad guayú, que es la persona que a través de las palabras logra conciliar los conflictos. Y cómo a través de ese respeto profundo por la palabra, por lo que significa, y esos códigos de honor tan específicos, se logra mantener una paz en una sociedad que, digamos que por naturaleza ha sido guerrera, que por naturaleza ha sido conflictiva. La sociedad guayú es una sociedad que ha logrado mantener al margen todos los que han tratado de llegar allá, desde los españoles hasta los ingleses, hasta los franceses, hasta los piratas. Es una sociedad que ha logrado proteger y defender su territorio. Son muy agresivos, pero también al mismo tiempo internamente mantienen la paz a través de una serie de costumbres y de tradiciones muy estructuradas alrededor de la palabra. Cómo al entrar todo lo que significa este movimiento del capitalismo en su forma más pura, cómo todo eso se desestabiliza y se trastoca y se generan nuevas dinámicas que cambian la familia, cambian la manera de negociar, que cambian, toda esa transformación. Nos parecía que era un caldo de cultivo espectacular para una historia. ¿Y cómo hicieron ustedes para adentrarse, para meterse dentro de esa etnia que se ve dentro de la película, que es cerrada, que guarda sus códigos? ¿Cómo hicieron ustedes, entre comillas, occidentales, para acercárseles? Pues entramos siempre pidiendo permisos a los lugares. Acá los permisos son con mucha gente porque uno ve el desierto, pero el desierto, pues cada lugar pues le pertenece a alguien, le pertenece a una familia. Muchos lugares tenían familias en disputa también, entonces nosotros teníamos básicamente que negociar con todos ellos la participación y la forma en la que íbamos a entrar y claramente los beneficios que se le iban a dejar a la comunidad. ¿Y cómo nos abrimos? Realmente nosotros entramos investigando un poco sobre la historia de la bonanza marimbera, pero también investigando las historias que no habían sido contadas, ¿no?
y las historias y ese lugar en el que estaban esas historias y lo que pasaba más en la trastienda que lo que nos había contado, digamos que las novelas o la literatura hasta ese momento. Entonces como que intentamos acercarnos mucho al mundo wayúu de diferentes maneras, ¿no? O sea, a través de referentes, pero también a través de la literatura, por ejemplo, a través de la literatura García Marquiana tiene una cantidad de cosas que están en clave wayúu. Entonces era un poco acercarnos a ellos a través de todo esto que es un poco más intangible. Pero pues nada, logramos poder entrar y contar las cosas desde ellos, siempre también con mucho respeto. O sea, todas las cosas que establecíamos en el guión, que eran como tradiciones y costumbres de ellos, tuvieron como la aprobación de las comunidades para ver que fuera, digamos, que estuviéramos haciendo como una representación muy verídica de sus También cosas. es una cosa que nos llamó la atención, es que a la gente de La Guajira tú le hablas de la época de la bonanza marimbera. Es una época que ellos recuerdan con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque es una época como De bonanza. es una época de una gran sí. fiesta. Es una gran fiesta que vivieron, que luego trajo todo un montón de consecuencias terribles, pero pues es una época que la gente recuerda con cariño, como que todo el mundo está muy dispuesto a contar las anécdotas y como la idea de contar esa historia pues es algo que le genera a la gente mucho entusiasmo. Lo que quieren es hacer parte de esa narración. Entonces nosotros siempre cuando trabajamos con una comunidad pues los invitamos a participar activamente. Entonces sí, realmente hay una gran cantidad de personas wayúu tanto delante como detrás de cámaras en todo el proceso, ¿no? Tuvimos asistentes, tuvimos personas trabajando en el set, actores y para la gente pues de alguna manera fue como volver a vivir esa época y al mismo tiempo pues descubrir la posibilidad de contar historias desde esa región. Y es una película, Pájaros de Verano, codirigida por ustedes dos. Cristina, ¿qué la hizo ir hacia detrás de la cámara? Usted había estado hasta ahora en la producción de las películas de Ciro. ¿Cómo se decidió esa codirección de esta película? Pues esta era una idea que teníamos pues ahí rondando en la cabeza desde hacía mucho rato. Justamente desde que conocimos la historia y desde que conocimos la cultura, ¿no? Pensamos que era una gran película que no se había contado, pero a medida que nos fuimos adentrando más y pues justamente sabiendo que el diferencial de esta película iba a ser como todo ese lado femenino y ese lugar femenino y querer un poco contar esta historia de género muy referenciada o inspirada en El Padrino, pero tratando de buscar el lado femenino, ¿no? Fue obvio, fue claro que yo debía entrar a dirigirla porque era algo que Ciro no iba a encontrar solo y que se iba a enriquecer de esa manera. Y pues nada, llevamos tanto tiempo trabajando juntos y colaborando pues también creativamente, pues particularmente en El Abrazo de la Serpiente, mi participación pues fue muy fuerte a nivel creativo, entonces fue como un paso adelante. ¿Y para usted, Ciro? Sí, pues es digamos una evolución natural de la colaboración creativa que hemos tenido con Cristina desde el principio. Esta historia, por su particularidad, pues se beneficiaba de tener esa mirada femenina, se beneficiaba de tener la mirada de Cristina enriquecía mucho la película. Entonces la idea de codirigir era una idea que había estado por ahí dando vueltas y sentimos que era el proyecto adecuado para hacerlo. Es un proyecto que toma toda la experiencia que hemos tenido en nuestras películas anteriores, pero que da un paso más allá y nosotros siempre estamos buscando llevar lo que hacemos a nuevos lugares y renovarlo, ¿no? No se trata de estar haciendo siempre lo mismo, sino de aventurar y de renovarse constantemente. Después de la aventura que significó El Abrazo de la Serpiente, primera película que se hacía en años, colombiana, filmada en la Amazonía, filmar en el desierto, ¿fue fácil, fue difícil, fue una nueva aventura? Fue mucho más difícil. Fue más difícil. Fue mucho más difícil. Nosotros habíamos rodado unas cosas en el desierto hacía 10 años cuando hicimos Los Viajes del Viento y no nos imaginamos que fuera tan complicado. Es un lugar árido, claramente pues es un desierto, pero pues es una comunidad muy árida también, ¿no? Es una comunidad que precisamente no ha permitido que nadie entre porque son muy fuertes, ¿no? Porque repelen al extranjero y nosotros somos extranjeros de ese territorio. Entonces fue un rodaje que nos generó mucha como que tuvimos que tener una fortaleza moral y emocional muy fuerte para poder estar ahí.
Pero ya hubo un entrenamiento justamente, ya hubo un entrenamiento con el abrazo de la serpiente. Sí, pero es que en el abrazo de las serpientes éramos como bienvenidos, acá estábamos como siendo repelidos todo el tiempo, ¿no? Y con una película que además necesitaba mucho de la gente de allá, y mucho de las comunidades, y mucho de una interacción con ellos, y era difícil, era bien difícil. Y climáticamente, pues nada, o sea, tuvimos inundaciones, tuvimos tormentas de arena, o sea, como el documental de la película que finalmente se estrena acá de Terry Gilliam del Quijote, o sea, estuvimos a punto de estar en Lost in La Mancha todo el tiempo. ¿Para usted fue la misma experiencia, Ciro? Sí, pues es que cada territorio es diferente, cada territorio es único y cada película emprende su propio camino. Esta película tiene unos retos muy particulares, es una historia muy grande, es una historia épica, es una historia transgeneracional, implica mucho movimiento, muchos extras, grandes escenas, ¿no? Acción, unos valores de producción pues que plantean su propio reto en sí mismo de hacerlo en un territorio tan agreste como La Guajira, tan alejado, tan olvidado, tan separado del resto del mundo. Implica su propio reto y es mucho más, y en este caso pues fue mucho mayor que el reto inclusive de rodar en el Amazonas, porque pues en el Amazonas es una tierra fértil, es una tierra donde digamos que donde hay vida. El desierto es de por sí todo lo contrario. Me gustaría preguntarles qué expectativa ha generado pues la filmación de esta película en su país, en Colombia. Aquí en Europa hemos visto mucho a Colombia, pero por temas, justamente en el tema del narcotráfico, con la serie Narcos, que no es una producción colombiana, pero que tiene que ver con el país. Recientemente la película Escobar. ¿Cómo ven ustedes la recepción que pueda tener la película en su propio país? Una película que habla del inicio del narcotráfico. Pues nosotros cuando nos entramos en este tema de esta película sabíamos que era claro que estábamos abordando un tema que era tabú, ¿no? Pues pareciera que nosotros que somos los protagonistas o el país o el continente protagonista de estas historias de narcotráfico, parece que no pudiéramos hablar de ellas y parece que no pudiéramos hablar de ellas en profundidad. Se nos dice que hacemos muchas películas de narcotráfico, pero en la realidad no son tantas. Y queríamos hacer esta justamente sobre el origen de todo esto. Seguramente va a tener detractores, seguramente no. O sea, creemos que es una historia que no ha sido contada de esta manera. Queríamos ser muy fieles a la tradición, queríamos ser muy respetuosos con la tradición, pero también queríamos trabajar y desarrollar personajes que fueran entrañables y con los que uno pudiera sentir como la empatía que necesita para conectarse con la película, y creo que la película lo tiene, así que cuando no hemos sentido algo que repela en Colombia sobre el tema, o sea, con esta película no. Durante mucho tiempo escuchamos que nosotros pues no debíamos hacer películas sobre narcotráfico porque no debíamos hablar de eso, pero eso realmente fue un reto para nosotros, o sea, hablar de lo que no se puede hablar. Sí, la verdad es que no nos gusta mucho el cine que se ha hecho sobre el narcotráfico. Nos parece que es un cine que celebra a los victimarios, que es un cine que celebra a los criminales, que termina glorificando a figuras como Pablo Escobar. Y realmente es un cine que es completamente superficial en su descripción de lo que fue ese fenómeno para Colombia. Entonces teníamos el reto de si era posible hacer una película que realmente hablara profundamente de estos temas y que los tomara de frente, alejándose como de esa caricatura que hacen los extranjeros sobre Colombia. Plantearlo desde una manera más profunda, hablando desde un contexto, ya viéndolo como lo que es, una forma del capitalismo salvaje. Como lo que implica para las comunidades cuando llega, sobre las transformaciones sociales que tiene y sobre cómo al final termina produciendo muchas más víctimas que gente que se beneficia, ¿no? Entonces hacer eso era un reto para nosotros, y pues al venir este tabú encima de que no podíamos hacer ese tipo de historias, pues más ganas nos dan de hacerlas. Pues yo no tengo sino palabras de agradecimiento para ustedes dos por haber estado aquí en nuestros estudios en Cannes, y pues deseándoles mucho éxito en esa sección en la que van a participar, la quincena de los realizadores. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias a ti.